Buenas noches, voy a presentar el proceso de armado del circuito para esta práctica, y para esto necesitamos la simulación del circuito y el datasheet del amplificador operacional 741. Como se puede observar en esta primera muestra, se obtiene un voltaje de salida del amplificador de 3,80 voltios. Esto cuando el primer voltaje de entrada es de 1,5 voltios, misma que será variable para cada muestra, y su segundo voltaje de entrada es de 0,5 voltios, la cual será constante para cada muestra, consiguiendo así un valor de salida muy cercano al ideal, el cual es de 4 voltios, teniendo un error relativo de 2%. En esta segunda muestra, el primer voltaje de entrada es elevado a 2 voltios y manteniendo su segunda entrada, de manera que el amplificador presentará una salida de 4,86 voltios, valor cercano al ideal de 5 voltios, teniendo un error relativo de 2,8%. Para la tercera muestra, el primer voltaje es elevado a 2,5 voltios y manteniendo la segunda entrada, consiguiendo un valor de salida de 5,80 voltios, cercano al ideal de 6 voltios. Presentando un error relativo de 3,44%. Para la cuarta medición, el voltaje es elevado a 3 voltios, obteniendo una ganancia de 6,7 voltios, valor cercano al ideal de 7 voltios, de manera que presenta un error relativo de 4,28%. En esta última medición, el voltaje se elevó a 3,5 voltios y el segundo manteniéndolo constante, en el cual se presenta una ganancia de 7,65 voltios, cercano al valor de 8 voltios ideales, presentando un error relativo de 4,37%. En conclusión, el circuito presentado consta de la configuración amplificador-sumador, en el cual su ganancia de voltaje en este caso se está dando por el valor de sus resistencias, de manera que es el doble de la suma de sus voltajes de entrada. Esto como mencioné, esto debido a sus resistencias. El resultado del primer amplificador es negativo debido a su conexión inversora, la cual se volverá positivo gracias al segundo amplificador, el cual mantiene el primer voltaje de salida, pero con el signo diferente. Y como recomendación, se debe verificar la capacidad operacional del amplificador a utilizar, de manera que podamos evitar que el componente se sature y lograr tomar los valores exactos de la salida sin ningún tipo de distorsión. Para esta práctica se concluye que es importante conocer los principios básicos del funcionamiento de los amplificadores operacionales, tales como su manera de conexión. La manera de conexión de estos lo podemos encontrar en su datasheet, en el cual encontramos la distribución de sus pines y cómo es su conexión, además de las aplicaciones que les podemos dar a estos, como por ejemplo amplificar y ser inversores. Al ser inversores nos da un voltaje negativo a la salida del mismo y amplifican la salida dependiendo de cómo hayamos diseñado nuestro circuito. Como recomendación, podemos decir que es recomendable tener un punto de tierra común para todo lo que se vaya a conectar, ya que de esta manera es más fácil detectar alguna falla en dicho punto, ya que no vamos a tener distintas tierras y todos vamos a tenerlas en un solo punto. En conclusión, tenemos que a la hora que nosotros alimentamos al amplificador, se pudo observar que el primero es un amplificador inversor con ganancia.
tenemos que metimos las dos fuentes, se sumaron y tenemos una ganancia del doble. El segundo amplificador, se puede observar que para tener un voltaje positivo a la salida es un amplificador inversor. Estos tipos de amplificadores tienen un rango limitado. Por ejemplo, se puede observar que nosotros alimentamos con más 2 y menos 12. Entonces estos amplificadores no pueden dar una ganancia mayor al voltaje que se le está inyectando. También se puede observar que nosotros tenemos que, para el caso de esta práctica, nosotros nos pusimos una regla que no puede superar al 5% de error. Entonces, para ello, nosotros implementamos resistencias de precisión. ¿Qué hacen estas resistencias de precisión? Hacen que la eficiencia del amplificador o la ganancia de la salida no nos dé mucho error hacia el valor ideal. Como recomendación, se tiene que no toca saturar a los amplificadores. Siempre se debe tener una buena calibración, siempre revisar el estado del amplificador, como es los pines, no tener una equivocación. Por ejemplo, esto aplicado ya a la industria, siempre debe mantenerse un buen mantenimiento, siempre estar calibrando de manera adecuada. Gracias, eso sería todo.